multitud libre es un concepto que Spinoza utiliza en el capítulo 5 de su Tratado Político. En ese capítulo, multitud libre tiene dos sentidos. Por un lado, multitud libre significa que la multitud es instituyente del mejor imperium, que es como decir del mejor mando político. En la medida en que la multitud libre instituye un gobierno, quiere decir que se está gobernando a sí misma y por tanto se opone a una multitud que estuviera gobernada, sometida a otros que se han impuesto sobre ella. En un segundo sentido, la multitud libre se remite a una cuestión más afectiva, más una cuestión de los afectos dentro de la política. En este segundo sentido, multitud libre significa una multitud con esperanza que busca cultivar la vida. Frente a ella estaría entonces también la multitud sometida porque es gobernada por otros, pero también sometida porque toda su existencia consiste en una huida de la muerte. Estos dos sentidos serían los más importantes dentro del Tratado Político de Spinoza. La relevancia de esta pregunta consiste en que en general se suele atribuir la libertad o la falta de libertad a los individuos, pero no a las multitudes. En política, sin embargo, no lo podemos plantear así, porque en política estamos hablando de colectividades, en este sentido de multitudes. Y entonces la pregunta es, ¿en qué consiste ser libre para una multitud libre? Y he apuntado que una multitud es libre si no está sometida. Pero cuando no está dominada, una multitud lo que hace es cooperar libremente. Es decir, forma precisamente sociedad o comunidad en esa cooperación. La idea es que la cooperación de los individuos que se hace libremente es lo que puede generar una utilidad o un deseo comunes, que consisten básicamente en que esa libertad sea al mismo tiempo una libertad de los individuos y una libertad de la comunidad. Ni unos individuos deben imponerse particularmente a otros, ni en conjunto debe haber grupos o sectores de la sociedad que dominen sobre otros grupos o sectores. Todos los planteamientos políticos que hace Spinoza en sus dos tratados políticos ponen la democracia en el centro. Pero efectivamente, cuando hablamos de multitud, tenemos que referirnos a su concepción de la democracia. Spinoza no piensa la democracia solo en términos de régimen, aunque también, sino sobre todo en términos de proceso, en términos de cómo hacer que un régimen político sea lo más democrático posible. En este caso, lo que nos interesa para esta breve presentación es entender que la multitud libre es aquella cuyo poder de acción, cuya capacidad de acción o potencia alcanzan el grado más alto que puedan alcanzar. Porque en Spinoza todo el derecho, toda la articulación o forma política de una comunidad depende de la potencia de esa multitud. Así, cuando hablamos de una multitud libre, estamos entendiendo que es una multitud potente, que es una multitud racional, que es una multitud capaz de actuar autónomamente y de construir, digamos, su propia vida y su propio destino. Spinoza es un filósofo del siglo XVII. Eso quiere decir que entre él y nosotros hay una gran distancia histórica. Lo podemos ver de forma muy clara, por ejemplo, en el modo en que excluye a mujeres y siervos de su asamblea democrática. Dicho esto, yo sí considero que el concepto de multitud libre puede ser de utilidad para la política actual, sobre todo para la política de los movimientos sociales. Los movimientos sociales pueden encontrar en el concepto de multitud libre una herramienta útil, un concepto que les sirva para comprenderse a sí mismos, para comprender ese esfuerzo que llevan ya tiempo realizando por inventar formas autónomas de cooperación y vías autónomas de transformar la sociedad.